Continuamos entonces nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Seguimos en el capítulo 4. Ya nos enfocamos como en los detalles particulares de algunas cosas en las que hay más división en cuanto a las diferentes perspectivas. Ahora voy a hacer como un eh, recuento de todo el capítulo bajo cada perspectiva y cómo debemos ver entonces el capítulo 4 en conexión con el libro capítulos 1 al 3 y en conexión con todo lo que va a venir. Entonces, empezamos con la perspectiva futurista. Sea cual sea nuestra perspectiva respecto a cómo se interpreta Apocalipsis, que es o una o es la otra, si bien se puede hallar valor en cada una, uno no puede ser futurista y al mismo tiempo preterista, ni idealista y al mismo tiempo historicista. Hay gente que se llama a sí misma ecléctica, esto lo vemos un poco en la introducción al libro. Si bien hay gente que se proclama a sí mismo ecléctico simplemente dice, tienen una perspectiva base y reconocen que tal vez hay algún aspecto futuro o algún aspecto pasado o algún aspecto histórico real y no se puede negar esa realidad, pero en general el libro se interpreta bajo una perspectiva como tal. El capítulo 4, entonces, si el Apocalipsis es la gran revelación del Jesús victorioso, del gran rey victorioso y de la victoria de Cristo y cómo esto impacta su iglesia y el mundo para siempre. Lo siguiente entonces que tenemos es la gran visión del trono. Ya vimos entonces la victoria de Cristo en la gran visión del capítulo 1 de quién es Él revelado en gloria y en poder y en majestad. Y ahora lo vemos en su revelación a las 7 iglesias que muestra su carácter, la victoria de su iglesia a través de su victoria. Y ahora vamos al trono y empezamos a ver cómo esa victoria se desarrolla en una de estas 4 perspectivas. Pero esta es una gran visión de victoria. Seguimos viendo entonces al Dios victorioso. Vimos en el capítulo 1 claramente que este gran Mesías victorioso, este gran rey conquistador, es Dios mismo. Y vemos esta gran revelación de la obra victoriosa de Jesús, del Mesías, a la luz del gran Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cómo su salvación, su redención y su victoria es obra del Padre, del Espíritu Santo y de Él. Un solo Dios, obrando para su gloria y la salvación de su pueblo y su gran victoria sobre sus enemigos. Entonces, esto es el capítulo 4. El capítulo 4 es nosotros al leer esto y al ver estas imágenes visuales o dibujarlas nosotros mismos si queremos como darle un aspecto más real, o si buscamos imágenes en internet, o si vemos películas que intenten mostrar estos símbolos fielmente. Algo que tenemos claro es este es por encima de todos. Por eso al final de este capítulo lo que tenemos es una alabanza a este gran Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Toda esta gran visión nos ayuda a entender quién es Dios, cuál es su majestad, cuál es su poder, el Todopoderoso, su carácter triplemente santo, que esto significa en el uso hebreo de la repetición simplemente un superlativo, santísimo, 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 santísimo. No hay nada más santo que el Señor Dios. Y en esta gran revelación vemos su carácter, y su carácter reflejado en esta gran majestad, en esta gran autoridad, en este trono, en los seres vivientes, en los ancianos alrededor de él, y cómo ellos responden a Dios en adoración en su presencia. ¿Cómo entonces relacionamos esto con la victoria y cómo esto relacionamos con la esperanza de la iglesia? Y esto es simple. Hoy en día, y por muchos años por venir, se está empezando a hablar de
optimismo y pesimismo en lo que se refiere a escatología. Escatología es simplemente haciendo referencia a la doctrina del fin de los tiempos, de las últimas cosas. Cuando entonces hablamos de escatología, mucha gente dice, hay optimismo y hay pesimismo. Cuando hablamos de pesimismo, mucha gente habla simplemente de que no se ve que en la era de la iglesia vamos a ver una victoria tan realizada, sino que es cuando Jesús viene que esa victoria es realmente realizada y que veamos como de alguna forma en una caída moral, una caída espiritual de la humanidad y que todo eso son señales de que el Señor está cerca. Mucha gente llama esto pesimismo. La gente que cree estas cosas no se llama a sí misma pesimista. Y hay una frase de un pastor muy famoso que dice, perdemos aquí abajo. Los de este lado entonces dicen que los del lado pesimista tienen una teología perdedora, que no pueden ver ni entender la victoria de Cristo en esta realidad. Y que por lo tanto esta es una escatología incorrecta. Que no se puede ser pesimista porque la victoria de Cristo es grande y poderosa. Y si bien eso es verdad, yo no llamaría a las personas a este lado pesimistas y tampoco diría que las personas optimistas solo por ser optimistas tienen razón. Si ese fuera un principio de sabiduría, entonces Eclesiastés sería un libro que podríamos tirar a la basura. Y no es así. Y solo estoy como exagerando un poco, pero esta es la realidad. Pesimismo y optimismo no son lentes interpretativos sobre los cuales vemos la Biblia. La Biblia es una unidad y si somos más optimistas o más pesimistas en ciertos aspectos, eso no quiere decir que somos unos perdedores y los otros son unos ganadores y que nos van a poder conquistar el mundo con el Evangelio y los otros no. Muchas veces, y la verdad por la mayoría de la historia, la gente ha tenido una escatología pesimista y aún así ha hecho misiones que la gente que se llama a sí misma optimista hoy no ha hecho y no irá a hacer, porque son optimistas desde la comodidad de sus países occidentales, en sus sillones cómodos, con acceso a internet, comentando en internet. Optimismo y pesimismo no es el estándar por el cual interpretamos algo. En realidad, siendo honesto con cada perspectiva, asumimos que todos son optimistas, todos son conquistadores y todos tienen una teología de victoria y de conquista. La diferencia no es si son optimistas o no, la diferencia es el cuándo ese optimismo se ve realizado en la mente de algún intérprete y en la teología de una persona. ¿Qué tanta esperanza hay? ¿Es mi esperanza solo hasta la muerte? ¿Es mi esperanza a lo largo de la historia, esperando que ya sea en mi vida o en la vida de mis hijos o de mis nietos se va a ver una gran victoria del Evangelio? Sea cual sea mi perspectiva, y si no son los nietos, los bisnietos, los tataranietos, todos somos optimistas, porque Jesús conquistó y Jesús promete que Él acabará con sus enemigos. Jesús promete que no habrá un día en el que habrá un día en el que las acciones de los seres humanos serán juzgadas y que no habrá persona que pueda escapar de ese juicio. Entonces no podemos pensar que siendo optimistas o siendo pesimistas vamos a tener una mejor o una peor escatología, porque así no funciona Apocalipsis. Ya hemos visto que no importa la perspectiva, todos creemos y todos enseñamos y todos vemos que esta es la revelación de Jesús el Mesías victorioso, el gran rey conquistador. Si bien lo vemos a través de diferentes lentes y en diferentes tiempos, eso no quiere decir que no lo veamos. Y por eso entonces, lo que quiero que veamos, viendo el valor de Apocalipsis, más que simplemente los símbolos y los detalles que hemos visto hasta este momento, es ver cómo este capítulo entonces nos va a dar esperanza, no importa nuestro marco interpretativo, de que Jesús es el conquistador y Él va a conquistar. Por lo tanto, cuando vamos a Apocalipsis, nuestra esperanza no es en
cómo será la tribulación y qué desastres van a pasar y cuánta gente va a morir y vamos o no vamos a estar en la tribulación. Nuestra esperanza es, Jesús va a conquistar, y ya sea en vida o en muerte, ya sea en sufrimiento o arrebatados en el cielo, ya sea que esto ya sucedió y ya sea que sea un patrón constante de guerra entre el diablo y Dios, Dios siempre conquistando y Dios siempre siendo victorioso, o ya sea simplemente el plan de desarrollo de Dios para la iglesia a lo largo de la historia. Siempre vamos a ver la victoria de Jesús. Y eso es donde tenemos que poner nuestros ojos, en el trono. No en los hombres que no pueden morir, no en la gente que intenta suicidarse en los montes y no puede, no en las langostas, no en los truenos, no en los ángeles y las trompetas, no en los ángeles y las copas de la ira. Nuestros ojos, nuestra visión tiene que ser en Jesús, como lo vimos en el capítulo 1 y acá revelado en más detalle en el trono. Ahí es donde deben estar nuestros ojos. Si nosotros nos desviamos por ver los desastres, por ver las explosiones, por ver el cielo cayéndose, y no vemos a Jesús, estamos perdiendo el propósito de Apocalipsis. Y por eso, aunque los detalles son importantes, tenemos que ver esto como una unidad. No sé si alcancemos a ver todas las perspectivas hoy, pero al menos que empecemos a ver, lo importante es Jesús. Esta es la revelación de Jesús. Esta no es la revelación del fin del mundo. Y por eso, después de que vemos la victoria de Jesús en la iglesia y las promesas de recompensa, las promesas de conquista de la iglesia, volvemos al trono. Volvemos a una visión ya no solo de Jesús, sino del trono y lo que va a suceder con esta corte celestial, con el cielo, con lo que sea que simboliza esto, que ya vemos bajo diferentes perspectivas. Cómo esto apunta a la victoria de Cristo, a la gran redención de Dios y al gran plan de Dios de salvación y de juicio. Entonces, empezamos, como siempre, por la perspectiva futurista. Y futurista al mismo tiempo dispensacionalista. Entonces, si empezamos con los dispensacionalistas, ¿cómo entonces podemos ver la victoria de Cristo asociada con el rapto? Que de algunas formas es la consolación de esta perspectiva y por la que mucha gente le ve valor al dispensacionalismo, y es lo que vamos a ver de los capítulos 5, o podemos decir desde el 4 de alguna forma, aunque acá no vemos mucho juicio, del 5 al 20 al 19, que es donde se ve más todo el juicio y todas las visiones apocalípticas como se ven en esta perspectiva. Vemos juicio y juicio y juicio, y ese es el énfasis de estos capítulos. Podemos rescatar entonces del capítulo 4, al menos en el versículo 1, el amor de Dios por su pueblo. Uno de los principios teológicos en los que se fundamenta el rapto es que Dios ama tanto a su pueblo. Dios ama tanto a su pueblo que no les va a permitir pasar por esta gran tribulación. Por eso se les llama pretribulacionistas. Y si bien creamos o no creamos en el rapto, porque no todos lo creen y personas como yo y muchas otras personas no le ven el fundamento bíblico sólido, muchas otras sí, y ven exactamente el amor de Dios por su pueblo. Esto es algo importante de rescatar de esto. Si yo soy dispensacionalista y voy a Apocalipsis, cuando voy al capítulo 4, lo primero que veo, y interpretándolo como lo interpretan, de esto es un tiempo y esto es otro tiempo después de ese, unas cosas y las otras cosas, y acá en medio está el rapto secreto. Si alguna esperanza tiene el cristiano, no es, uy, seré raptado o no seré raptado, porque si yo soy un verdadero creyente, si yo adoro al Dios que es santo, 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 todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, si yo
creo en Jesús como mi Señor y Salvador, si yo conquisto por el Espíritu, por el poder de Dios en mí, por la victoria de Cristo aplicada a mí por fe, y que voy de victoria en victoria a través de su Espíritu, que crezco en santidad, que mortifico al pecado, que doy a muerte mis pasiones y mis deseos por el Espíritu, pecaminosos, porque no toda pasión y deseo necesariamente es negativa, mis deseos pecaminosos. Mi esperanza está en que no ven, uy, la marca de la bestia, ¿qué será, qué no será, si es un microchip, si está en la sangre, si está en mi cerebro? Esa no es mi esperanza, esa no es la esperanza de un dispensacionalista. La esperanza es, estaré con el Señor. Estaré con el Señor, y si bien estas cosas sucederán, y si bien puede que haya creyentes en medio de la tribulación, todo su pueblo, su iglesia, antes de que empiece la tribulación, su pueblo amado será tomado arriba en el cielo. Y no es que tanto me confesé, no es si alcancé a confesar todos mis pecados o no, no es ponerse a pensar en todas las implicaciones del rapto, si yo soy un piloto de avión y soy cristiano y me raptan, ¿qué pasa con el avión? Ese no es el punto del rapto. El punto del rapto no es las consecuencias físicas y temporales bajo esta realidad. Es trascendente, ¿sí? Y por eso del rapto vamos directamente al cielo. Por eso las personas que interpretan desde esta perspectiva ven a los 24 ancianos como la iglesia raptada, porque están ahí en la presencia de Dios, justo antes de que pasen todas las cosas, justo antes del cordero degollado y del rollo con 7 sellos. Vamos a tener a la iglesia salva, ¿sí? Y allá en el cielo, allá en la presencia de Dios, no se van a preocupar de las consecuencias de lo que está pasando abajo, de si mi tía está acá, si mi primo está acá, si mi mejor amigo está acá. Van a estar en la presencia de Dios adorando, adorando. Por eso vamos a ver que toda esta gran visión y cómo resalta los caracteres de Dios, el carácter de Dios y sus atributos, su santidad, su majestad, su ira, su santidad, que la respuesta constante de todos estos 24 ancianos enfrente, alrededor del trono, todo el tiempo adorando, cada vez que los seres vivientes dan gloria. Y dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos. Cada vez que eso pasa, que los 4 seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Allá en la presencia de Dios, vamos a todos los creyentes estar en constante oración, entregando nuestras coronas de victoria, que si asociamos con la victoria, como vimos en los capítulos 2 y 3, las coronas, las vestimentas blancas, toda esta victoria que ya tenemos en Cristo y que ahora está completamente realizada porque hemos sido transportados a la presencia misma de Dios para siempre. Si ese es entonces el resultado del rapto, no es la película de lo que pasa acá abajo, eso no es lo que es importante para Juan. Si esto realmente es una visión del futuro, lo que pasa acá abajo en este momento no es lo más relevante para Juan. Si vamos a ver, todo lo que viene después es todo lo que pasa después del rapto. Nada de qué pasa entre el rapto. Sí, entre las personas que se raptan y el resto de la humanidad acá abajo, eso no es relevante. Lo que es relevante para Jesús, que es el que lo revela, y para Juan, que es el que lo escribe, es el juicio que viene después del rapto. Y si ese es el enfoque de cualquier persona que cree en esta perspectiva debería ser también el mismo. Voy a estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que significa el rapto. El rapto no es una tragedia apocalíptica. El rapto es mi esperanza. Y si
yo realmente tengo esta perspectiva y realmente creo esta perspectiva y creo que el Señor va a venir en cualquier momento. Yo soy el que más alerta debería estar de todos los cristianos de cualquier perspectiva, como las 10 vírgenes, 5 sabias y 5 necias. Yo debo ser de las 5 vírgenes sabias. Yo soy el que menos debo estar eh, relajado. Yo soy el que menos debo estar planeando mi vida para el futuro lejano. Yo soy el que menos debo estar invirtiendo en el futuro, sino en el ahora, porque en cualquier momento el rapto pasa. Si yo creo en esta perspectiva y quiero ser consistente, mi mentalidad es en el aquí, en el ahora y en el presente. Porque en cualquier momento estaré en la presencia de Dios y mi recompensa y mi victoria se verán allá. No en qué tantas cosas planeé a futuro y qué tantas cosas logré. Si el mundo necesita misioneros, yo debería ser un misionero ya y no en 5 años, porque el Señor puede venir en cualquier momento, en esta perspectiva. No hay señales antes de, no hay indicios, no hay vestigios, no puede ser, porque si en cualquier momento viene, eso es lo que significa enguis, pronto. Entonces, más alerta. Si Pablo dice aprovechar el tiempo porque los días son malos, y Pablo, para los que creen en esta perspectiva, Pablo era un pretribulacionista. Entonces yo debo ser como Pablo, sino más que Pablo, porque tengo más recursos, tenemos más tecnología, más acceso, más oportunidades de trabajo en cualquier parte del mundo. Ahí está la misión, ahí está la mies. Se necesitan obreros, entonces adelante. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es que Dios ama a su pueblo y que en cualquier momento va a venir y yo voy a estar con Él en su presencia. Y esta vida no importa. En esta perspectiva, el aquí y el ahora es lo menos importante. ¿Sí? Ahí sí aplicamos las palabras de Jesús al pie de la letra. Sí, es mejor que las mujeres no se embaracen, porque si están embarazadas y llegas a ella, entonces ¿qué? Es mejor que no nos casemos, porque si llegas ahí en cualquier momento, ¿cuál es el punto de casarnos? Sí, nuestra visión no es a futuro, nuestra visión es en el ahora. Curiosamente, aunque esta es una perspectiva futurista, el dispensacionalismo y la interpretación futurista dispensacionalista debería motivarnos a tener una visión del presente y del ahora. Y si interpretamos Apocalipsis a la luz de esta perspectiva futurista dispensacionalista, nuestra mente no está en el futuro, ni en descifrar los problemas del futuro, porque nosotros y nuestra historia no están en el resto del capítulo, del libro. No están del capítulo 5 del capítulo 4 versículo 2 en adelante, no nos conviene a nosotros. ¿Sí? O más exactamente del capítulo 5 en adelante, porque obviamente vemos un poco de la gloria que compartiremos. ¿Sí? Y de la esperanza que tenemos cuando lleguemos allá, de que tendremos a Dios enfrente nuestro y que podremos adorar en espíritu y en verdad, que nuestro pecado desaparecerá, que estaremos en gran victoria, como la iglesia raptada, estos 24 ancianos representados, adorando a Dios, viviendo en gozo eterno y glorificando a Dios para siempre, cumpliendo el propósito último para el que fuimos creados. Esto es Westminster. ¿Cuál es el fin último del hombre? Disfrutar, glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. ¿Sí? Eso es entonces el cumplimiento de esta realidad bíblica de la redención de Cristo finalmente consumada en todo creyente. En cualquier momento puede suceder esto. Y esto es una esperanza, esto no es un desespero. Esto no es me quedo o me voy, porque todos nos vamos. Si creemos esto. Esto nos espera a todos los que creemos fuertemente que esto es una realidad. Que las voces de trompeta, que la promesa del amor de Dios por su pueblo y que no veremos estos días finales de la dominación desoladora que no se había visto nunca y que no se volverá a ver. No veremos la destrucción del mundo, estaremos en la presencia de Dios y esa es nuestra esperanza. Entonces, bajo esta perspectiva, deberíamos más enfocarnos en los capítulos 1 al 4 y ver con gozo qué es lo que nos espera
y trabajar arduamente, no porque eso nos garantice o nos gane el cielo, porque todo es por fe. La victoria es lograda por Cristo y solo se aplica a nosotros por fe, y nosotros somos victoriosos a través de su Espíritu que realiza y actualiza la victoria ya cumplida y realizada por Jesús. Pero no somos nosotros los que trabajamos ni los que logramos esa salvación. Él es el mismo que la consuma. Él trabaja a través de nosotros. Y por eso Pablo puede decir, yo hice más que todos, pero no fui yo, sino Cristo en mí. Y ahí vemos cómo es aparado. Entonces, bajo esta perspectiva hay esperanza. Hay esperanza. Y si nos vamos fuera de la dispensacionalista y nos vamos a una futurista clásica, también hay esperanza. Hay que son más pesimistas los futuristas porque dicen este mundo se va de mal en peor. Y eso es una muestra de que es el fin de los tiempos. Sí, bajo esta perspectiva podemos decir de alguna forma esto, pero el fin de los tiempos no es una mala noticia. El fin de los tiempos nunca es una mala noticia porque no creemos que el fin de los tiempos significa el fin de la existencia. El fin de los tiempos es la llegada de nuestro Rey. ¿Y por qué eso serían malas noticias? ¿Por qué eso debería causarnos tristeza o desespero de alguna forma? Antes todo lo contrario. ¿Cuál es el canto del cristiano? ¿Cuál fue una de las palabras más recitadas en los comienzos de la iglesia? Maranata, ven, Señor Jesús. ¿Sí? Ven, es el anhelo del creyente. Ven, no, por favor no vengas. Me gusta el mundo y los placeres. Si tú vienes, me arruinas mis planes. Si tú vienes, me arruinas mi carrera. Si tú vienes, me arruinas mi futuro. Esa no es la visión del cristiano. ¿Sí? Eso ya no es ser pesimista, eso ya no es ser cristiano. Porque si no anhelamos de corazón la llegada del Rey, la venida en gloria de nuestro Señor, entonces, ¿qué anhelamos en esta vida? ¿Qué podemos anhelar si actuamos y pensamos como personas sin esperanza? Nosotros tenemos una esperanza. Y si bien tanto los dispensacionalistas como los futuristas clásicos ven esa esperanza en el futuro, sigue siendo una esperanza y sigue siendo la esperanza de gozo. Eso no es pesimismo, es un optimismo gigante. Y por eso de alguna forma los futuristas suelen decir, ven Señor, ven Señor, ven Señor, porque su esperanza está en que cuando Él llegue todo será hecho correcto. Y que si bien podemos pelear en esta vida y tenemos una guerra espiritual, la victoria viene completamente realizada, no realizada poco a poco en el tiempo, no realizada constantemente en el tiempo, no realizada en victoria en el pasado, sino en el futuro. Siendo esa la realidad, nuestra anhelo debería de ser, y nuestra oración, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a hacer esperar? Ven, ven porque te queremos a ti, ven porque queremos tu reino, ven porque cuando oramos el Padre Nuestro decimos, venga tu reino, sabemos que eso es en el futuro y queremos que sea ahora porque queremos vivir en tu presencia, queremos someternos bajo tu autoridad, queremos vivir tu reino y tu victoria. Entonces, si bien en la dispensacionalista nuestra esperanza y nuestro anhelo es más en el rapto, para el futurista clásico todo el trono es nuestra esperanza. Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré todas las cosas que deben suceder después de esta. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el comienzo del fin. Esto es Apocalipsis 4.1. ¿Y qué significa entonces que este es el comienzo del fin? Que cuando vemos entonces que Juan está en el Espíritu, vemos entonces que Juan está en el Espíritu y ve un trono colocado en el cielo. Esa visión de Jesús que vimos en el capítulo 1 y esta visión ahora de Dios, dependiendo de cómo interpretemos el resto del pasaje y los detalles, Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo, vamos a ver el capítulo 5, o si vemos los 4 seres vivientes como Cristo y la relación completa de Cristo y vemos la Trinidad en toda su gloria. Esa es su esperanza. Hay un punto en la historia
Y si trascendemos lo temporal, hay un punto que ya sucedió para Dios y que ya es claro el día, la fecha y la hora. Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Ese día ya está escrito en piedra. No revelado a nosotros, pero ya está escrito en piedra y nuestra tarea no es intentar descifrar la fecha, intentar sumar y multiplicar los números de Apocalipsis, intentar... No, ya se ha hecho cientos de veces y todos han fracasado. Es necio seguir intentar con ese proceso. Pero en este momento todo se va a hacer bueno. En este momento de la historia vamos a ver que lo que Dios ha prometido, Dios va a cumplir. Lo que Jesús prometió, su victoria en la cruz, su victoria en su vida obediente, en la cruz y en la tumba vacía, y su exaltación en lo sumo, no son vacías. Y nuestra vida en este mundo, no importa las dificultades, no importa el sufrimiento, no importa lo que tengamos que pasar en esta vida, se compara con la gloria de este día por venir. Y eso mismo dice Pablo, ¿no? Los sufrimientos, las tribulaciones que pasemos en esta vida no son dignas de ser comparadas con la gloria que tendremos. Entonces este es el día en que las cosas serán bien. Si bien puede que nosotros como iglesia estemos en medio de este gran juicio, Dios aún así va a tener misericordia de nosotros. Sin embargo, acá más que el gran amor de Dios por su iglesia, que sí está presente, y lo vamos a ver, en que ellos van a ser preservados, en que ellos van a ser guardados, en que no van a perecer, incluso en medio de esta gran destrucción apocalíptica. Vemos la fidelidad, que yo diría también es un aspecto de su amor. La fidelidad de Dios. Y es importante verlo, porque muchas veces, y esto lo vemos también en los profetas, lo vemos en Daniel, cuando Daniel lee las 70 semanas, va y consulta a Dios y dice, ya es el tiempo, ¿qué está pasando? Cuando los profetas van con demandas pactales al pueblo y ven constantemente las promesas de juicio, Jeremías predicó y predicó y predicó y predicó, y se tomó mucho tiempo antes de que Jesús, que Dios cumpliera sus promesas y los exiliara, y se burlaron de él y lo arrestaron. Mejor dicho, el pobre Jeremías lo que no sufrió. Dios es fiel a su palabra y todo lo que él dice él cumplirá, tanto sus promesas de salvación que glorias como sus promesas de juicio. Y la fidelidad de Dios a sí mismo y a su nombre, si queremos ponerlo en términos del Antiguo Testamento, por mi nombre, no por ustedes, dice Dios en Ezequiel, no por ustedes es que yo hago esto, sino por amor a mi propio nombre, por fidelidad a mí mismo, porque yo he prometido esto y yo lo cumpliré, para gloria de mi nombre, para que mi nombre no sea profanado ante las naciones y los pueblos, y luego digan, este fue todo lo que dijo, pero nada hizo, se arrepintió después porque su pueblo era muy malo. No, yo cumpliré tanto mis promesas de salvación como mis promesas de juicio. Y acá vemos entonces la fidelidad de Dios y que podemos confiar que lo que Él ha prometido cumplirá. Y esto es importante, y esto es una esperanza que el cristiano futurista debería tener. Él va a cumplir estas cosas. Y así como Él es fiel, nosotros debemos ser fieles. Porque estaremos en victoria acá también, ¿no? También estaremos alrededor del trono. Si bien esta es una representación de la iglesia en el futuro y no necesariamente garantiza un rapto y que la iglesia estará ahí, sino que toda la iglesia a lo largo de los tiempos y los fieles, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, están ahí presentes. Nosotros estaremos presentes con ellos, ya sea antes o después de la tribulación, ya sea en medio de la tribulación, en el momento en el que nos toque, ya sea por muerte natural, por ser martirizados, por persecución, por X o Y, porque resucitamos en un abrir y cerrar de ojos, porque ya Jesús terminó su gran juicio y su victoria se ve reflejada y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Sea cual sea la realidad, estaremos en su presencia y compartiremos con la iglesia victoriosa del Antiguo y del Nuevo Testamento. Compartiremos esta gran victoria, esta gran conquista que se nos ha prometido y que vemos
en las cartas a las 7 iglesias. Entonces debemos ser fieles en esta vida. No solo porque en cualquier momento seremos raptados, porque en una perspectiva futurista clásica esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es ver en el trono y ver que Dios va a cumplir. Y de alguna forma el resto del libro se vuelve más relevante para nosotros, porque capítulos 4 al 22 hablan de cosas que parte de la iglesia va a sufrir, parte de la iglesia no va a sufrir. Pero en cualquier momento, más allá de nosotros, esto se va a empezar a realizar en el tiempo y en el espacio. Aunque ya ha sucedido y ya está escrito que todo esto va a suceder. Nosotros estamos todavía acá en esta realidad temporal donde toda la historia apunta a ese momento. A ese momento de victoria. Y nuestro anhelo como futuristas debe ser entender que si Él prometió todo eso, nosotros estaremos ahí. Y que no debemos dudar. No debemos dudar hasta cuándo, Señor, vas a volver. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a volver? Sino más bien podemos decir con Pedro, Dios está siendo paciente. Y este día solo está más en el futuro. No sabemos cuánto. Por el amor de Dios por los perdidos. Ya estamos en el fin de los tiempos. ¿Sí? Esta es la última era de la humanidad. Pero todavía no ha llegado el juicio final. Y mientras no llegue el juicio final, hay salvación. Tanto para nosotros como para cualquier persona. Y aquí es donde, si bien podemos decir, uy, esa predicación apocalíptica, el fin está cerca, arrepiéntase, suena muy cliché y suena muy exagerada y suena muy poco amorosa. Muchas veces podemos decir que eso viene de verdadero amor. Porque cuando llegue el juicio final, llegará el juicio final. Y mientras es hoy, nuestra fidelidad también tiene que mostrarse en nuestro amor por los perdidos. Si Dios ama a los perdidos y no quiere que perezcan, nosotros debemos amar a los perdidos. Y nuestra vida entonces no es acerca de nosotros y nuestros planes y nuestros hijos y nuestras familias y nuestros viajes y nuestros negocios y nuestros placeres y físicos, espirituales, sea como sea que planeemos en la vida. Debemos ser fieles a Dios y debemos ser fieles a Dios amando a los perdidos. Mostrando que Dios está retrasando ese día y que está en el futuro. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que se puede interpretar de diferentes formas ese pasaje, sí, y que podemos ver una salvación específica de Dios a sus escogidos de una u otra forma. Pero debemos predicar el Evangelio. Y no está mal. Y no debemos despreciar a la gente que predica el fin de los tiempos. Viene. Arrepiéntanse mientras hay tiempo. Porque ese no es un mensaje solo apocalíptico, ese es un mensaje de amor. Y refleja, si yo creo en esta perspectiva, algo que yo debo creer. Es que si este día no ha llegado, es porque Dios quiere que tanta gente como sea posible se salve. O si queremos ponerlo en todas las perspectivas, que sus escogidos se salven antes de que llegue este día. Sea cual sea. Mi marco de salvación y de quiénes son los salvos y quién puede ser salvo. Debo tener un corazón por los perdidos. Y debo tener un corazón por los perdidos y planear. Mientras puedo planear, porque sí está en el futuro, pero puede llegar y va a llegar. Y en una perspectiva futurista clásica no hablamos de una inminencia absoluta, que en cualquier momento, porque eso es el rapto y esa es la perspectiva futurista dispensacionalista, acá sí pueden haber señales. Y mucha gente dice, vemos algunas de las señales. Mucha gente dice, hay diferentes señales. Mucha gente dice, son estas, son otras. Sea cual sea, que poco a poco la historia se esté desarrollando y veamos cada vez más y más señales, que es lo que muchos futuristas dirían de esta realidad.
de que este día se está acercando y en cualquier momento va a llegar. Eso es aún más motivación para ser más fieles a Dios. Y en ser evangelistas fervientes. Porque Dios es fiel y es paciente con el mundo. Y no lo ha destruido y no ha llegado el día y simplemente han pasado cientos, sino mil y cientos de años. Simplemente porque Dios quiere que los suyos, que todo el mundo que pueda se salve, tantos como sea posible, cualquiera que sea. Entonces, desde una perspectiva futurista, vemos a este como el día de esperanza y al presente como un presente esperanzador. ¿Por qué? Porque hay gente que se sigue salvando y que sigue perteneciendo a esta iglesia victoriosa y que sigue conquistando por la conquista que Jesús ha logrado y aplicado a ellos por fe. Y que cuando llegamos entonces a la oración y vemos a este Dios soberano y absoluto, totalmente santo, lleno de gloria, lleno de majestad, sentado en el trono, el Espíritu Santo en su plenitud. Si bien vemos todo esto, y la respuesta entonces es adoración, nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, hoy en el presente, y buscar que haya más y más adoradores en espíritu y en verdad, porque yo soy luz en el mundo, luz y sal. Y la sal no se puede, la sal no puede dejar de salar y la luz no se esconde en un cajón. La luz brilla. Y si estamos en medio del reino de las tinieblas, y cuando llegue este día, vamos a ver el gran reino de luz brillar en toda su gloria y disipar las tinieblas para siempre. Hoy en día nosotros tenemos la tarea de ser sal y luz en el mundo hasta que ese día llegue. Y así entonces somos fieles a Dios y estamos cumpliendo su llamado a nosotros. Porque todos tenemos el mismo llamado a ser sal y luz. Todos tenemos el mismo llamado de hacer discípulos donde quiera que vayamos. Todos tenemos el mismo llamado a ser testigos para salvación y juicio de este mundo. De muchas personas. Porque nuestro bien no se acerca a nosotros le pertenecemos a alguien más. Y eso es la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es nuestro consuelo en la vida y en la muerte? ¿Cuál es nuestro más grande consuelo? Solo hay uno, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a nuestro Señor. Y si le pertenecemos a Él, debemos ser de Él. Y los futuristas tienen una esperanza grande y tienen una visión mucho más realizada de la victoria espiritual del reino. Si bien todo se va a cumplir y todo será en ese futuro, no actúan como personas sin esperanzas y no ven el mundo y el fin del mundo como desesperanzador, sino como esperanzador, porque que se acerque el fin es la más grande esperanza que podemos tener, y al ver estas señales solo tenemos más motivación y más motivación para hacer luz y sal en este mundo. Y cuando hablo de una esperanza más realizada, espiritual más realizada, no hablo necesariamente del reino y qué tan realizado está, porque definitivamente ellos tienen el reino menos realizado de todas las perspectivas. El reino siempre está en el futuro. El reino siempre será simplemente cuando Jesús se siente en el trono físico en Jerusalén. Pero estas personas de esa perspectiva tienen un deseo a veces mucho más ferviente por evangelizar. Y si bien muchas veces se vuelven memes de que son los fanáticos, de que son los sensacionalistas, de que el fin del mundo, de que el infierno, de que se arrepientan, de que mejor dicho es ya o nunca, eso no necesariamente está mal, porque realmente ese día viene. Y si las señales son verdaderas, no los eclipses, no que una fecha igual a un versículo, porque nada de esto se escribió con versículos, no que la luna está roja, no que fenómenos naturales ocurran porque eso ocurre, sino las señales bíblicas. Sí,
que si hay guerras, rumores de guerras y no es el fin, entonces ¿cuál es la señal? Que si es la evangelización del mundo entero, ¿cómo se logra eso? Esta esperanza espiritual de hay salvación, aprovechen. Muchas veces está más realizada en los futuristas que en las otras perspectivas. Y si algo podemos rescatar entonces, cualquiera que sea nuestra perspectiva de los futuristas, es hay una esperanza. Y si somos futuristas y nos han enseñado a pensar que debemos ver Apocalipsis como desesperanzador y leer todo esto y decir, uy, qué tragedia, pobrecito el mundo. Todo lo contrario, debemos decir, hay salvación, no estamos en estos días van a venir y no han llegado, y gloria a Dios que no han llegado, porque podemos salvar. Bueno, Dios todavía puede salvar, y nosotros podemos ser testigos fieles y evangelistas fieles hasta que este día llega. Entonces, empezando por la visión del trono, desde una perspectiva futurista, tanto desde la dispensacionalista como la no dispensacionalista, todo esto debería motivarnos a tener esperanza y a ver que la victoria de Cristo es real. Que si bien está en el futuro, todo lo que vemos en la historia, que se va a realizar completamente en un momento en el futuro, que no se realiza progresivamente ni constantemente, ni se realizó de una forma muy realizada, estamos esperando lo último, sino que es de un zapetón, en un momento específico y para siempre en el futuro. Si bien esa es la realidad, eso no quiere decir que es desesperanzador. Antes lo contrario, Dios sigue salvando personas. Y tal vez el mundo se vuelva más y más y más terrible. Pero eso son solo buenas noticias. Y deberían ser buenas noticias porque nuestra esperanza no está en las personas, ni en mis amigos, ni en mi familia, sino en Jesús. Y que Él es fiel a sus promesas y que Él volverá, y que volverá en grande. Y por lo tanto entonces podemos orar y decir, Santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Y podemos decir, junto con los seres vivientes, gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos. Y podemos decir con la iglesia victoriosa, adorando al que está sentado en el trono, que vive por los siglos de los siglos, y que entrega en su victoria que ha sido dada por Él mismo, por el Dios Trino, a la iglesia, y se le devuelve a Él en gloria y victoria. Y cantamos con ellos, digno eres, Señor, y Dios nuestro, recibir gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y esa será nuestra oración cuando llegue ese momento. Por tanto, seamos esperanzados, incluso desde una perspectiva futurista. Cambiemos nuestra mentalidad de derrotista y de ver solo derrota cuando en Jesús solo hay victoria. Y si bien está en el futuro, entonces hoy es el día en el que debemos aprovechar el tiempo, como decía Pablo, porque los días son malos. Gloria a Dios entonces por su victoria y porque vemos incluso en una perspectiva futurista que esto no es pesimista, que esto no es derrotista, sino que tenemos esperanza en el que ha triunfado